¿A qué se debe que en la mayor parte de los hogares, y no en nuestro país, en el mundo entero, se coloque un árbol de Navidad en las casas o en los comercios? No solo en el mes de diciembre, a veces desde el mes de noviembre. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tenemos que necesariamente poner un árbol de Navidad en nuestras casas, en nuestros hogares o en el comercio en general? Es la pregunta que nos están haciendo. ¿Acaso es un mandato que nosotros debamos acatar y que se encuentra implícito en las Sagradas Escrituras? Quizás sea una costumbre adoptada de la tradición judía. ¿Por qué? Necesariamente, ¿por qué? Este es uno de los temas que a veces rehuimos tratar. Sin embargo, nos preguntan y debemos dar respuesta a esta pregunta. Concretamente, ¿de dónde viene esta tradición? ¿De dónde viene la costumbre necesariamente de poner un árbol de Navidad en nuestros hogares? Déjeme decirle que según la arqueología, y no solo la arqueología, según la arqueología, la ciencia y otras muchas más ciencias, el origen de la veneración del árbol se remonta a los inicios de la raza humana, concretamente a los inicios de la civilización, en un lugar conocido como la llanura de Sinar, en el Oriente Medio, entre Arabia Saudita y lo que hoy conocemos como Irak. Una costumbre relacionada con un hombre que se llamó Nimrod, hijo de Cus. Si usted recuerda, hubo un hombre que se llamó Noé, el del arca, el del diluvio. Recuerda, todos conocemos la historia. Bien, Noé tuvo 3 hijos. Tuvo un hijo que se llamó Sem, otro que se llamó Cam y uno que se llamó Jafet. Bien, Cam tuvo también el segundo hijo de Noé. Tuvo 5 hijos, a saber, Seba, Ávila, Sapta, Rama y Sapteca. Usted puede leerlo ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 6, en el versículo 1 al 7. Pero en el versículo 8 de Génesis 10, dice que Cam, el segundo hijo de Noé, tuvo un 6º hijo, al que llamó Nimrod. La pregunta es, ¿por qué no lo mencionó con los primeros 5? Bueno, probablemente lo mencionó posteriormente para distinguirlo por sobre los demás. Génesis capítulo 10, versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ya hemos dicho que en el versículo 7 menciona los primeros 5 hijos, pero aparte menciona a Nimrod. Menciona a Nimrod. Por lo que vamos a ver ahora, fue para distinguirlo por sobre los demás. ¿Quién fue Nimrod? Bueno, dícese aquí en el versículo 8 que Nimrod fue el primer poderoso sobre toda la tierra. Probablemente no fue un hombre muy temeroso de Dios, probablemente no fue un hombre devoto de Dios, puesto que la palabra poderoso básicamente lo que quiere decir es un tirano y rebelde hombre, es lo que quiere decir la palabra poderoso. Su nombre es de significado incierto, no se le ha podido dar
un significado, significado incierto. Sin embargo, algunos afirman que la palabra Nimrod quiere decir algo así como bruto, brusco, tosco, rudo. O sea, él en su apariencia, en su manera de actuar, de pensar, era una persona bastante bruta, o sea, bastante brusco, bastante tosco, bastante rudo, inclusive probablemente en su proceder. Eso es lo que sabemos. Sabemos también que Nimrod y su nombre están asociados a la rebeldía en contra de Dios. Según la Enciclopedia Británica, por ejemplo, Nimrod fue quien construyó no solo la ciudad de Babel, sino la torre de Babel. Construyó esta torre, según se dice, una torre como de 60 o 90 metros de altura, y subió a ella con su arco en la mano, apuntó hacia el cielo, lanzó una flecha para matar y para deshacerse de Dios y ser él el único soberano sobre toda la tierra. Si eso no es un acto directo de rebeldía, pues yo no sé cómo llamarlo. No en vano, Nimrod es identificado en las Sagradas Escrituras como el vigoroso cazador, haciendo honor a todas las cosas que se dicen de él como el primer poderoso, ¿verdad? El primer tirano, rebelde, haciendo honor a lo que supuestamente su nombre significa, bruto, brusco, tosco, rudo. Dice que era un vigoroso cazador delante de Jehová. Una persona fuerte, porque eso es lo que se quiere indicar con vigoroso, poderoso, grande, robusto, todo un guerrero. Génesis capítulo 10, versículo 9. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Probablemente haya pasado como pasó con Saúl, dice el rey Saúl, que era el hombre más bello, más hermoso y más alto, el hombre más alto en todo Israel. Dice que en una reunión, en una asamblea, su cabeza sobresalía por entre la multitud. Entonces era un hombre, me imagino yo así, un hombre fuerte, robusto, como la palabra de Dios lo está diciendo, vigoroso, grande, ¿verdad? Todo un prototipo de guerrero. Dícese de Nimrod que fue el precursor de un gran imperio, empezando por Babel y su torre, convirtiéndose así en el primer rey y señor de la tierra en tiempos de Peleg. No vamos a dar muchos detalles de esto. Peleg, el nieto de Sem. Déjeme decirle que la palabra Peleg quiere decir rebelión. Podemos leerlo aquí. Cuando dice, y fue el comienzo de su reino Abel acá Calne, en la tierra de Sinar. Y de esta tierra salió para Asiria, edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Ve lo que la palabra de Dios dice. Entonces este hombre fue el precursor de un gran imperio que empezó en Babel y se fue diseminando, ¿verdad? Por todos los confines de la tierra, por lo menos de la tierra conocida. Dícese de Sem, hablando de Sem, que tuvo un hijo llamado Asur, de donde precisamente provienen los asirios, entre otras naciones de Mesopotamia, y hacia donde se extendió básicamente su reino, hacia Asiria. O sea, los descendientes de Asur son los asirios, entre otros pueblos. Entonces está diciendo que en Mesopotamia, donde se encontraba, entre otros pueblos, Babel, Nínive, etc., en toda Mesopotamia echó sus raíces, ¿verdad? Y probablemente un poco más allá. Tanto así fue que la tierra de Asiria
fue sometida por Nimrod y posteriormente a esta tierra se le llamó tierra de Nimrod. Algo así como que Napoleón hubiera conquistado una franja de tierra y dijera, bueno, esa es tierra de Napoleón. O Alejandro el Grande, entonces esa es la tierra de Alejandro el Grande. Entonces, tal fue la extensión que esa tierra se le llamó tierra de Nimrod. Dice básicamente la palabra de Dios. En el libro de Miqueas, en el capítulo 5, en el versículo 6, leemos: y devastaron la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. El texto que hace referencia que esta tierra fue llamada tierra de Nimrod. Si consideramos que el mandato para Noé y su familia una vez que salieron del arca era fructificar, multiplicarse y llenar la tierra, el asentarse en un solo lugar, construir una torre y una serie de ciudades alrededor de ella, eso fue un acto de rebeldía. Si Dios, repito, le dijo a Noé y a su familia después de que salieron del arca que debían fructificar, multiplicarse y llenar la tierra, y no lo hicieron, y por el contrario construyeron una torre y alrededor ciudades y se asentaron en ellas, este acto es un acto de rebeldía a Dios. Por eso estamos diciendo que este hombre no era un hombre devoto de Dios. Era un hombre en total oposición y rebeldía a Dios. Nimrod, sin lugar a dudas, fue un déspota, orgulloso y soberbio soberano rey, quien al lado de su esposa, porque se casó, que en realidad no era su esposa, era su madre. Sí, Nimrod se casó con su propia madre. Una mujer llamada Semiramis. Juntos crearon todo un sistema de adoración pagana, entre otros al sol, la luna y los astros. El primero en proclamarse una deidad, me imagino que después de haber lanzado su arco o su flecha al cielo y haber matado y eliminado a Dios de en medio, en declararse Dios fue Nimrod. Y Semiramis adoptó la posición de suma sacerdotisa. Como suma sacerdotisa fomentó su adoración a su esposo, a su hijo esposo. Ellos no solo fomentaron la idolatría y el paganismo, sino la depravación, pues sus ritos estaban relacionados con el amor y la fertilidad, por lo que sus adeptos, en honor a ellos, y estoy leyendo, incurrían en horrendas orgías llamadas las aquerrales. Los diccionarios Espasa, el Santillana y la enciclopedia Larousse definen las aquerrales simplemente como una congregación de brujas y de brujos, mientras que el diccionario de la lengua española acepta el término aquerrales como una reunión nocturna de brujas y brujos precedida por Satanás. Óigame, los registros más antiguos relacionados con el paganismo y la idolatría las relacionan casualmente ¿con qué? Con Satanás. Ellos inventaron un sincretismo de cultos de prostitución, donde Nimrod llegó a ser considerado como el dios del sexo o de la sexualidad, o como era conocido el falo en otras culturas, Eros. Y su esposa madre, Semiramis, fue reconocida como la diosa del amor o la fertilidad, con otros nombres en otras culturas. El clima de las aquerrales llegaba cuando aparecía el Falomet. ¿Quién? El Falomet,
o Satanás mismo, representado por el macho cabrío. ¡Wow! Y con quien se tenían relaciones sexuales y se practicaban todo tipo de orgías en estas celebraciones, en estas festividades. Se sostenían relaciones con animales, o sea, se practicaba la zoofilia, la homosexualidad, el lesbianismo, entre otros. Las aquelarres siguen siendo hoy en día practicadas, entre otros grupos, por la iglesia satánica como cultos secretos. Por ejemplo, en Halloween. Este fue un culto pagano que llegó a diseminarse por todo el mundo conocido. Entonces, Nimrod y Semiramis fueron reconocidos con otros nombres. Por ejemplo, en Canaán fueron reconocidos como Baal y Asera. En Egipto como Horus e Isis. En Grecia como Eros y Afrodita. En Roma como Venus y Cupido, entre otros. Donde quiera que se iba, se encontraba a la madre esposa con su hijo, fomentando la adoración, la idolatría y el paganismo. Algo con lo que inclusive el apóstol Pablo tuvo que lidiar en su época. Una de las razones por las cuales escribió Romanos capítulo 1, versículo 20 al 32. Usted puede leerlo. Y de esto es de lo que está hablando el apóstol Pablo. Dice hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres que dejaron el uso natural de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta que usted se está haciendo: ¿y qué tiene todo esto que ver con el árbol de Navidad? Bueno, resulta que a la muerte de Nimrod, porque murió, hay diferentes hipótesis de cómo fue que Nimrod murió. Su madre y esposa Semiramis aparece de repente embarazada. La pregunta es, bueno, pero esta señora viuda, ¿de dónde apareció embarazada? Si su esposo está muerto. Sí, ella apareció embarazada y para justificar el embarazo, Semiramis afirmó que Nimrod no había muerto en realidad, que él había ascendido, ¿verdad?, al cielo y se había convertido ahora en el dios Sol, y que era el dios Sol. Y como Dios Sol la había embarazado mediante un rayo de luz divina. Por lo tanto, el niño que ella llevaba en su vientre era también un dios. A este niño lo llamó Tammuz y también lo declaró un dios. Lo declaró Dios libertador de toda la tierra, Dios de la floración y la primavera, cuya adoración es mencionada en el libro de Ezequiel. Y por lo cual Ezequiel protestó en Ezequiel, en el capítulo 10, en capítulo 8, en el versículo 14, que podríamos leer posteriormente. Así que Semiramis instituyó desde ese momento el culto a Nimrod, pero como el dios Sol. Ya no como el dios del amor y la sexualidad, sino ahora como el dios Sol. Más tarde, Semiramis, quien acudía con frecuencia a la tumba de su esposo, en cierta ocasión, vio como en la tumba de su esposo había un tronco viejo que comenzó a echar sus retoños y comenzó a florecer. Bueno, ella tomó esto como una señal de que Nimrod no solo muerto y que había ascendido al cielo y que se había convertido en el dios Sol, sino de que había reencarnado en su propio vientre y que Tammuz, su hijo, era la propia reencarnación de Nimrod. Y si su esposo era un dios y llevaba un dios en su vientre, Tammuz, la reencarnación de Nimrod. Imagínense, ella, la gran sacerdotisa, ya no iba a ser una sacerdotisa, ahora iba a ser ¿qué? Una diosa. Y Semiramis se declara diosa. Le digo, ¿cómo la llamaba? La reina de los cielos.
y al nacimiento de su hijo Tammuz, la diosa madre. La reina de los cielos, conocida también como Astarte, o la diosa madre. Jeremías capítulo 44, no vamos a leer todo el capítulo, ni todos los versículos, pero podemos leer el versículo 18. Jeremías 44 tuvo que lidiar también con esta situación. Vean lo que dice Jeremías en el capítulo 44, en el versículo 18. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo, de derramar libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Jeremías registra lo que el pueblo dice. Si usted lee el capítulo 44, Jeremías les interpela, ¿verdad? ¿Con respecto a qué? A la adoración a la reina de los cielos. ¿Quién era la reina de los cielos? La reina madre. ¿Quién era la reina madre? La madre de Tammuz. ¿Cómo se llamaba? Semiramis, la esposa madre de Nimrod, llamada o conocida también como Astarte. De esta manera fue introducida la adoración, va notando usted, al dios Sol. De esta manera fue introducida la adoración a Tammuz. De esta manera fue introducida también la adoración a la madre y al niño, a la reina de los cielos o a la diosa madre. No olvidemos el árbol, porque eso es lo que estamos hablando, que floreció en la tumba de Nimrod, sinónimo de la reencarnación de Nimrod en el vientre de esta mujer, Semiramis. Bueno, en base a ello, Semiramis también estableció la adoración al árbol. Oiga, como que hizo bien su trabajo de suma sacerdotisa. Estableció la adoración al árbol cuando el 25 de diciembre cada año, en el natalicio de su hijo Tammuz, ella adornaba un árbol y le ofrecía sacrificios. ¿Cuándo? En la fecha de nacimiento de Tammuz. ¿Y cuándo nació Tammuz? Tammuz nació el 25 de diciembre del año 3005 a.C. Desde entonces se conmemoraba, se celebraba el nacimiento del Hijo del Sol. ¿Cuándo? Un 25 de diciembre. ¿Cuándo? 3005 años antes de Cristo. A partir de aquí, muchas culturas adoptaron la costumbre de adorar al árbol. Adoptaron al árbol como el símbolo de la fertilidad y la regeneración. Si no me equivoco, el día más oscuro, ¿verdad? Y cuando el sol comienza a brillar con mayor intensidad, esto se le llama el solsticio de invierno, ¿verdad? Entonces, imagínense. Los romanos, por su parte, comenzaron a adornar en su época las calles durante las fiestas saturnales. Y tenían las fiestas saturnales. Póngame las fiestas, las aquerales, ¿verdad? Con Nimrod y Semiramis. Y póngame a la par las saturnales. Y dígame qué diferencia había entre una y otra. Ninguna. La única diferencia es la época. Pero las fiestas saturnales se llevan a cabo, si más no recuerdo, entre el 17 al 23 de diciembre, en honor a Saturno. Los celtas, por su parte, decoraban los robles con frutas y velas durante el solsticio de invierno, como una forma de reanimar el árbol y conmemorar el regreso del nacimiento del sol invictus. ¿Cuándo? El 25 de diciembre. Por Dios, no es que hay que ser ciego para no ver. Las saturnales eran 7 días de bulliciosas orgías, banquetes e intercambio de regalos. Comenzaban con un sacrificio en el templo de Saturno, al pie de la colina del Capitolio, la zona más sagrada de Roma, seguido de un banquete público al que estaba invitado
todo el mundo. Durante las Saturnales los esclavos eran frecuentemente liberados o intercambiados con sus dueños. Pues déjeme decirle que así nació la veneración al árbol, un 25 de diciembre del 3005 a.C. La gente iba a los bosques a adorar a Nimrod, el dios que no había muerto, sino había ascendido al cielo y se había convertido en el dios Sol. Y ahora había reencarnado en su hijo Tammuz. Hasta que alguien dijo, óigame, si más bien recuerdo en Sajonia, esto es herejía, esto es idolatría. Dejen de ofrecer sacrificios al árbol. Solo hay uno que murió en la cruz del Calvario y se llama Jesucristo. Y la gente dejó de ir a los bosques, pero comenzó a llevar los árboles, o al menos una rama, a su casa y decorarlos. Esta costumbre fue adoptada por muchos pueblos y naciones. Repito, más tarde se optó por llevar un árbol, o al menos una rama a las casas, adornarlo y venerarlo. Por ejemplo, en el norte de Europa, sus habitantes celebraban el nacimiento de Frey. ¿Quién era Frey? Otro nombre para el dios Sol. Adornando un árbol perenne en el mes de diciembre. Es que hay que recordar que Semiramis fue quien proclamó el 25 de diciembre como el día del nacimiento del Sol, o Nimrod. Casualmente conmemorado también por los romanos en las fiestas saturnales. Vea que es cierto lo que estamos diciendo, tuvo una gran difusión. El árbol de hoja perenne, símbolo de la vida en medio de la muerte del invierno, empezó a relacionarse en esta celebración como símbolo del renacimiento de Nimrod, lo que dio inicio a las celebraciones del solsticio de invierno. Desde Babel, esta religión de misterio se esparció por todas las naciones circunvecinas. Donde quiera los símbolos eran los mismos y donde quiera el culto de la madre y el niño llegó a ser un sistema popular de adoración. Sus cultos se celebraban con las prácticas más repugnantes e inmorales que se puede esperar de una madre que se casa con su propio hijo. La imagen de la reina de los cielos con el niño en sus brazos se veía en donde quiera, aunque los nombres puedan diferir, como difieren las lenguas de un país a otro. Llegó a ser la religión de los misterios de Fenicia. ¿Por qué se caracterizaron los fenicios? Por sus naves, por construir naves y remontar los mares y llevar información a todos lados. Bueno, fue llevada por los fenicios a los confines de la tierra, donde llegaban, hablaban de la diosa madre, de la reina de los cielos, de Nimrod, del dios Sol, de Tammuz, cómo había reencarnado este Nimrod, de las aquirrales y de las celebraciones, y se designó por todo el mundo. Tal vez usted lo podamos poner ahí, pero así se veía Semiramis, en alguna u otra cultura. Estas imágenes, con todo respeto, no son de quien usted cree. Estas imágenes son de Semiramis. No hay ninguna diferencia. Alguien les cambió el nombre y las usó para otra cosa. Pero son imágenes de Semiramis. Por otro lado, Tammuz, siendo ya un hombre y encontrándose de cacería, fue herido mortalmente por un jabalí. ¿No le suena algo ahí el jabalí? ¿Ya la vio la película? Don Jabalí. Fue mortalmente herido por un jabalí y murió. Su madre, Semiramis, entonces le endechó con lágrimas durante un periodo de 40 días. Esta señora, Semiramis, hay que entregarle un premio, porque como suma sacerdotisa también estableció la celebración de la Cuaresma. Creo que es en Ezequiel, si no me equivoco, dijimos que lo íbamos a ver posteriormente. En Ezequiel, en el capítulo 8, lo dejé para después, pero no lo anoté.
La palabra nos dice que el pueblo de Israel adoraba a Tammuz. ¿Cómo? En el propio templo del Señor. El pueblo de Israel adoraba a Tammuz. ¿Cómo? Endechándolo. Igual que Semiramis. Llorando por él. Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban allí, sentadas, endechando a quién? A Tammuz. Ellos adoptaron la adoración y la veneración a la reina de los cielos, a la reina madre y a Tammuz. Como Tammuz había muerto por causa de este jabalí, la madre le endechó por 40 días y estableció la celebración de la cuaresma. Pero los dioses no mueren. Así que Semiramis se dijo que Tammuz había resucitado para ser declarado Dios y protector de las cosechas, naciendo así la celebración de la cuaresma. Para él, el huevo era sagrado. Es que yo no quiero hablar mucho de estas cosas, pero usted no oye las similitudes. Para él el huevo era sagrado y representaba el misterio de su resurrección. Aunque cuando la planta siempre viva. ¿Por qué cree que a esta planta se le llama así? Era un símbolo escogido y fue establecido en honor a su nacimiento durante el solsticio de invierno, donde se comía la cabeza de un jabalí en memoria de su conflicto y se quemaba en Nochebuena con muchos ritos misteriosos. Ahora Tammuz, Nimrod, el dios sol, era venerado. Moría cada primavera para resucitar nuevamente y dar vida a todo lo verde. Entonces se adoptó la costumbre de cortar el árbol el 21 de diciembre, llevarlo a la casa y adornarlo. Muere y resucita para dar inicio a la magnificencia del Sol Invictus, que toma posesión. ¿Cuándo? En diciembre. De ahí que en el templo de Jerusalén adoraban a Tammuz, hijo de Semiramis, como acabamos de leer. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y aquí que mujeres estaban allí sentadas endechando a Tammuz. Como podemos notar, la introducción del árbol en el cristianismo sí tiene un origen pagano. Yo tengo 63 años, si no me equivoco, ya perdí la cuenta, como 39 años de casado. Y nunca en mi casa fue puesto un árbol. Porque sabemos lo que significa, número uno, y porque no lo necesitamos. Fue alrededor del 330 después de Cristo. O sea, como 3.335 años desde lo que pasó con el árbol en la tumba de Nimrod, o lo que pasó con el nacimiento de Tammuz. Que el emperador Constantino el Grande adoptó el 25 de diciembre como fecha de nacimiento del Mesías. Fue aproximadamente en el año 440 que el Papa León I el Magno oficializó el 25 de diciembre como la conmemoración del nacimiento del Señor Jesucristo dentro del catolicismo. Esto con el fin de contrarrestar los escándalos y las orgías de las fiestas saturnales en honor al nacimiento del Sol Invictus, nosotros más que Nimrod, el dios del cielo. Así que con ese fin oficializaron el 25 de diciembre como el natalicio del Señor Jesucristo. El problema radicó en que copiaron ritos y tradiciones paganos. O sea, solo se cambió el dedicado, por decirlo de alguna manera, pero las tradiciones y costumbres paganas, muchas de ellas persistieron, cayendo así en la trampa de Satanás y alejándose de la verdad
o de la verdadera razón de la celebración de la Navidad. ¿Quién es? ¿De Cristo? Surge entonces una pregunta. ¿Qué es lo que estamos celebrando nosotros en Navidad? ¿El nacimiento de Cristo o de Tammuz? Porque el Señor Jesús no nació un 25 de diciembre. Pues Israel se encuentra en invierno. Y este mes es el más lluvioso. Si eso fue así, entonces la gente no hubiera podido ir de un lugar a otro para empadronarse. Recuerda que hubo un empadronamiento y tenían que ir al lugar de nacimiento y trasladarse de una ciudad a otra en caravanas. Eso no hubiera sido posible si el Señor Jesucristo hubiera nacido el 25 de diciembre o en el mes de diciembre, por causa del invierno. José y María no hubieran podido tomar un asno, un asno y montarse sobre ella y emprender su viaje hacia su tierra natal en Belén. Menos si María se encontraba embarazada. Señora, mire usted que tiene hijos. ¿Se imagina usted con 9 meses montada en un asno recorriendo más de 100 kilómetros bajo el invierno crudo? Eso no hubiese sido posible. Por otro lado, la palabra dice que había pastores en los campos. Eso no será posible si hubiese sido en diciembre, por las lluvias y el crudo invierno. Si consideramos que el Señor Jesucristo murió durante la Pascua se celebraba a los 14 días del mes de Nisan. Nisan equivaldría hoy en día al periodo de tiempo entre el 14 de marzo y el 14 de abril. De manera que si retrocedemos en el tiempo 33 años y 6 meses, en esta fecha aproximada nacería el Señor Jesús. Esto nos da el mes de Tishri. Entre los meses equivalentes al periodo de tiempo entre el 14 de septiembre y el 14 de octubre en otoño. Entonces pongamos como fecha aproximada el 14 de septiembre. No en diciembre. Quien nació en diciembre, por Dios, fue Tammuz en el 3005, no el Señor Jesucristo. Ahora bien, si lo que se conmemora el 25 de diciembre de cada año es el nacimiento del Señor Jesucristo, yo le hago una pregunta. ¿Por qué se sustituye el nombre y la imagen del Señor Jesucristo por un árbol de Navidad o el Señor Santa Claus? ¿Usted podría explicarme? Porque yo no veo por ninguna parte la imagen del Señor Jesucristo. Y yo no veo por ninguna parte el nombre del Señor Jesucristo. No veo que las personas pongan una manta en su casa que diga Cristo vive y viene. Yo no encuentro el nombre ni la persona del Señor Jesucristo, pero todos ponen un colacho. Yo he visto personas que consiguen un muñeco de colacho y lo sientan en la sala de su casa durante todo el mes de noviembre, diciembre y enero. ¿Pero por qué? No es la conmemoración, entre comillas, del nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué se sustituye la persona y el nombre del Señor Jesucristo con la persona y el nombre de otro? Si se quiere, pasando así el Señor desapercibido por todos, cuando ninguno de los dos tiene absolutamente nada que ver con el nacimiento del Señor Jesús. O usted me va a decir que cuando el Señor Jesús nació y la estrella se paró, entonces ahí pasó San Nicolás en su trineo. Y le dejó unos regalitos ahí al Señor porque nació. No hay evidencia. Árboles hay en todas partes, pero no hay evidencia de que nadie haya decorado un árbol. Si se quiere ambientar la celebración del natalicio de alguien, no debería ser con el nombre y la foto de algún invitado, sino del cumpleañero. Yo me dispongo por aquello, ahora el 11 de noviembre, a celebrar un año más de vida, si Dios me lo permite. Y siempre hacen que una fiesta sorpresa para ellos, porque para algunos ya no es sorpresa. Pero uno llega y abre la puerta, ¡ay, sorpresa!
y dice, ¡feliz cumpleaños, Roberto! Yo no me llamo Roberto. ¿Ah? Y una foto del expresidente de los Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba? Donald Trump. ¿Y por qué pusieron una foto de Donald Trump? Si el que está cumpliendo años soy yo. ¿Y por qué dijeron, sorpresa, Roberto? Si yo no me llamo Roberto. Si se quiere inventar la celebración del natalicio de alguien, no debería ser con el nombre y la foto de algún invitado, sino el cumpleañero. En la primera Navidad, hubo una estrella en el firmamento. Siguió un hombre y una mujer montados sobre un asno, yendo hacia Belén. Había un burro, había un pesebre. Probablemente había ovejas y pastores en el campo. Un coro de ángeles. Pero un árbol de Navidad y menos un colacho. De eso no había. Entonces, ¿por qué usamos el nombre y la imagen de Santa del árbol? Yo le voy a decir por qué. Porque empresas como la Coca-Cola y el comercio en general así lo dispusieron en los años 60. Crearon la imagen del árbol y crearon la imagen de Santa Claus. Las aprovecharon y las comercializaron para crear en este mes un mes de consumo. Siendo así el mes de diciembre el de más consumo en el mundo entero. Yo me como una manzana, bueno, a veces hasta 3 al día. No tengo que esperarme a diciembre para comprar manzanas y comer manzanas o uvas o peras. ¿Cuándo sube la producción de manzanas, uvas y peras? En Semana Santa. Es el mes en que más se consume, se come y se gasta cualquier cantidad de dinero que en todo el año. Conclusión. Si vamos a celebrar Navidad, a conmemorar el nacimiento del Señor Jesucristo, aunque sea a destiempo, lo cual no se nos manda, lo que se nos manda es a conmemorar los sufrimientos, la muerte, sepultura, resurrección del Señor Jesucristo y próximo advenimiento. Deberíamos proponernos homenajear y honrar al Señor Jesucristo, que fue el que nació para dar su vida de rescate por nosotros. Pero honrarlo con nuestra vida y testimonio. Suben los porcentajes de agresión en nuestro país y en el mundo entero, porque hay más consumo de alcohol, porque hay más consumo de drogas, porque hay más fiestas. Y las aquetrales tendrán otro nombre, o las saturnales tendrán otro nombre, pero los horrores son los mismos. Hay más personas, mujeres y niños agredidos. Hay más accidentes en la calle. Hay más violencia que nunca. Deberíamos honrarlo con los valores que conllevó el nacimiento del Señor Jesucristo. Con amor, con bondad, con solidaridad. Y se hacen esos banquetes. Mire por qué lo he dicho muchas veces. El 24 de diciembre usted no hace un banquete y busca invitar a ese anciano que vive solo en su comunidad, triste y amargado. ¿Por qué no invita a los niños que tienen necesidad del barrio y les compra un par de zapatos? Amor, bondad, solidaridad y paz. ¿Usted recuerda lo que dice Lucas, el capítulo 2, en el versículo 13 al 14? Esa es la premisa de la celebración de cualquier Navidad. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esa es la premisa. Amor, bondad, solidaridad, paz y perdón. Mira, mi amor, que ahora a la cena del 24 de diciembre va a venir Ricardo. Aquí yo no lo quiero ver. Pero es tu hermano, pero aquí yo no lo quiero ver.
Entonces, ¿cuál amor, bondad, solidaridad, paz y perdón? ¿De cuál estamos hablando? La unidad. Entre otros. No celebrando una tradición que deja de acercarnos a Dios, nos aleja de Él. Porque un niño nos es nacido, dijo el profeta. Hijo nos es dado. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Qué cosa? Príncipe de paz. Si va a unirse a estas celebraciones, no se une a la celebración o a las tradiciones o a las costumbres de un pueblo, de una nación o del mundo. No se une a las aquirrales o a las saturnales. Únase a honrar a un Dios vivo. Mi nombre es Carlos Corrales. Que la pase bien.